Ya, vamos a comenzar con antiderivada. Esta parte de acá, que es el inicio de toda la parte de integrales que vamos a ver, tiene que ver con la operación de derivada, ¿cierto? Una operación contraria. Ya vamos a introducirla al tiro. Entonces, lo primero, ¿cierto? Como les contaba, cuando uno deriva funciones, ¿cierto? Uno pesca una función, tiene unas reglas para derivar esa función y encontrar cuál es la derivada, ¿cierto? Y podemos derivar cualquier tipo de función siempre y cuando sea derivable en un punto. Bueno, a lo contrario, es decir, a tomar una función que está tal cual, ¿cierto? Y encontrar de dónde viene esa función al haber sido derivada, es lo que decimos como encontrar su antiderivada, o bien la integral de la función. Entonces, básicamente, ¿cierto? Lo que queremos es determinar la función dado que se conoce su derivada. A esta antiderivada le vamos a llamar f grande en esta parte, ¿cierto? Comúnmente se le llama así, y a f chica va a ser la función que vamos a integrar. Solo para diferenciar como notación y para que nos quede claro, ¿cierto? Cuál es la original y cuál es la que estamos integrando. Entonces, ¿cuál es la gracia de esta f grande? La f grande, al ser derivada, aparece la f chica. ¿Ya? Y uno conoce solamente la f chica, lo que quiere es como tratar de encontrar esta f grande que es el origen, ¿cierto? La primitiva también se llama de qué función tengo que haber derivado para que me pudiera haber dado esta otra función llamada f chica, ¿cierto? Vamos a verlo aquí, por ejemplo, imagínense que tengo la función f4x cubo. Entonces yo quiero encontrar una función tal que esta función al derivarla me dé como resultado esa 4x al cubo. Bueno, como uno ya sabe derivar y conoce varias de las derivadas, como conoce varias derivadas, ¿cierto? Sabe las reglas de derivación y las derivadas elementales las conoce de antemano ¿cierto? Por los cursos de cálculo. Sabemos que hay una función que al ser derivada me da justo esa que está ahí, que es 4x cubo. Y es la función x a la cuarta. ¿Ya? La función x a la cuarta, ¿cierto? Como vemos aquí, si nosotros la derivamos, nos aparece justo esta función 4x cubo. Acá. Entonces, esa es la primitiva de 4x cubo, x a la cuarta. Es aquella función que es cierto que sé que derivándola me va a dar el resultado ese. Así que en este caso, para este ejemplo, la f grande sería x a la cuarta y le decimos que es la antiderivada, puesto que al derivar esta obtenemos 4x cubo. Lo que sí es que aquí la encontramos porque sabemos, ¿cierto? Como por conocimiento anterior, de que esta función al ser derivada me daba como resultado 4x cubo. Así que para ir viendo los términos que vamos a hablar, ¿cierto? En este caso, x a la cuarta es la primitiva o integral de 4x cubo. Así se lee en este caso para este ejemplo en específico. Profe, ¿Sí? si no se nos ocurre cuál puede ser la función, Ujú. ¿hay alguna forma de saberlo? Sí, justamente la clase de hoy día es como para empezar a ver los métodos para saber eso. Ah, ya, gracias. ¿Ya? En este caso, para el ejemplo es más claro porque justo una función que uno conoce. Bien, una cosa que hay que notar es que x a la cuarta no es la única primitiva de 4x cubo, ya que, por ejemplo, ¿qué pasa si derivo x a la cuarta más uno? ¿O qué pasa si derivo x a la cuarta menos 2? También me van a dar 4x cubo, o sea que lo que podemos ver es que la antiderivada o integral no es única. ¿Ya? No es única, uno piensa que solamente x a la cuarta, pero en verdad, si uno mira esas dos funciones de aquí abajo y las deriva, también le van a dar 4x cubo, o sea que 4x cubo tiene varias primitivas.
Profe, ¿4x cubo o 4x a la cuarta? 4x cubo. Profe, sí. Entonces, lo que pasa aquí, ¿cierto? Con esta función, cuando está aquí, 4x cubo, vimos que x a la cuarta es una primitiva, x a la cuarta más 1 también es una primitiva, y x a la cuarta menos 2 también es una primitiva. Todas estas funciones, si las derivo, llego a esa función. A esta de acá se le llaman primitivas, o integral. Ya que si las derivo, aparece esa función. Bueno, pero no son las únicas tres que yo al derivar me aparece esa función que está en el lado derecho. De hecho, hay infinitas funciones que podría encontrar que al derivarlas me dan justo 4x al cubo. ¿En qué se van a diferenciar todas estas funciones que voy a derivar y me van a dar justo esa función de allá? Todas lo que tienen en común es que son x a la cuarta más algo, o menos algo, ¿cierto? Es como más, se le está sumando o restando un número real. Así que esto que estamos aquí, lo vemos acá, ¿cierto? Lo vamos a resumir ahora, como para decir cómo puedo representar todas las primitivas de una función. Bien, entonces, vimos que la primitiva, ¿cierto?, de x a la cuarta no era única, sino que hay más, de hecho, infinita, ¿cierto? Cualquier número que le sume a x a la cuarta me va a dar 4x cubo. Todas esas son primitivas de 4x al cubo. Para poder reunir todas estas primitivas y resumirlas en una sola o en una familia de primitivas, vamos a considerar una constante c que nos permite, de alguna manera, ¿cierto?, encontrar todas las primitivas o antiderivadas de la función y resumirlas en una sola. Entonces, con el ejemplo anterior, sabíamos que la antiderivada de 4x cubo era x a la cuarta más algo. Ese algo podía ser 1, 2, menos 2, ¿cierto? Podía ser cualquier cosa. Sé que al derivarlo me va a quedar 4x cubo, por eso su antiderivada. Y entonces, para resumir, para dar en cuenta todas las primitivas que podría tener esta función, lo vamos a anotar de esa manera. Donde el C significa que es una constante que bien podría ser positiva, negativa o cero, ¿cierto? Pero es una constante que está sumada a la x a la cuarta. Entonces con eso englobo todas las posibilidades que hay para hacer la primitiva o antiderivada, ¿cierto?, de la función 4x al cubo. ¿Ya? Entonces, uno se puede fijar que efectivamente si yo derivo esa función que está ahí abajo, me va a dar 4x al cubo independiente de quién sea c, porque es una constante. Así que la notación y el c es bien importante porque aparte me dice, ¿cierto?, quién me da como la familia de primitivas que puede tener la función. Bien, entonces vemos ahí, ¿cierto?, que al derivar esta f grande aparece 4x al cubo y no importando quién es c, me queda de esa manera. Así que eso es para encontrar todas las primitivas, ¿cierto?, de una cierta función. ¿Alguien, alguna pregunta acerca de esto de acá que acabamos de ver?
Entonces, lo que sí es cierto es que, tal como dijo Bastián antes, ¿cierto? No hemos visto cómo encontrar estas primitivas. De hecho, estas acá las estamos encontrando solamente porque uno tiene que recordar como que al derivar x a la cuarta quedaba 4x cubo. Pero, por supuesto, si tenemos otra función, quizá no va a ser tan evidente cuál va a ser su antiderivada o su integral. Bien, para incluir en la notación que vamos a usar este símbolo que está ahí, que significa que estoy integrando la función respecto a x, o estoy encontrando quién es la antiderivada, la integral o la primitiva de esta función. Para eso lo vamos a notar en matemáticas se denota con ese símbolo, ¿cierto? Que es, estoy buscando quién sería la primitiva de f de x. Entonces, comúnmente, ¿cierto? Lo van a encontrar escrito en todas partes que se lee la integral de f. Eso significa ese símbolo ahí, el que vamos a usar, ¿cierto? Para el resto del curso, que sería, eh, o sería como la expresión de que uno está denotando quién sería la primitiva de esta función, ¿cierto? Y cuando uno lo sabe, lo puede reemplazar por eso. El símbolo que está al final es bien importante, este de acá, significa, dice dx, y me dice exactamente cuál es la variable que yo estoy trabajando en la función. Porque la función podría estar escrita como x cuadrado por y, o tener otras variables, ¿cierto? O otros valores. Y uno tiene que saber con qué está integrando. Si la función era una función de x o de y, ¿cierto? Con eso va a quedar claro, si lo coloco al final, ¿cierto? ¿Cuál sería la variable que estoy integrando respecto a la función? Por ejemplo, si la función que ando tratando de encontrar su antiderivada es 2x, la integral de 2x de x se lee así. Entonces estoy buscando una función que al derivarse me dé una función que al ser derivada me dé eso que está ahí arriba. ¿Qué sería entonces esta función que si la derivo me da justo 2x? 1. Por experiencia, ¿cierto? De lo que ha visto antes, sabe que aquella función que al ser derivada me da justo 2x es la función x cuadrado. La función x cuadrado, si la derivo, me da 2x. Y es la antiderivada de lo que veo adentro de la integral. Entonces, recuerden que acá, como lo que vimos antes, tengo que también incluir el c, que sería todo el conjunto de posibilidades que tiene esto. Y esto que tengo escrito arriba se lee como así. La integral de 2x es x cuadrado, ¿cierto? Más c. Este es al revés, ¿cierto? De lo que uno hace cuando deriva, porque si tomo esa frase que tengo escrita ahí, ¿cierto? Y la leo de otra manera, podría decir la derivada de x cuadrado más c es 2x. Así que efectivamente lo que hacemos con esto, ¿cierto? Es lo contrario a derivar. Ya sería como devolverse a lo que era originalmente la función. ¿Sí? Este símbolo que está ahí y el símbolo de derivada son contrarios. Uno deriva, ¿cierto? Y el otro
integra. De esta manera, ¿cierto? Puedo ver una cosa como esta. Bien, entonces la integral lo que hace es devolvernos a la función y la derivada lo que hace, ¿cierto?, es volver a esa 2x. Entonces, esas son la relación que tiene la integral con la derivada. Ya, entonces, teniendo claro eso, este es el símbolo entonces que vamos a anotar para esta operación contraria que estamos haciendo a derivar. Estamos encontrando la antiderivada. Y vamos a tener, ¿cierto?, antiderivadas como lo que tenemos ahí abajo, encontrar la antiderivada de una función, ¿cierto? Nos va a quedar esta f grande más un valor c. Ya, entonces, ahora que ya sabemos cuál es, ¿cierto?, el significado de la antiderivada, lo que vamos a comenzar a ver van a ser métodos que nos permitan encontrar antiderivadas, ¿ya? Vamos a empezar con algunos métodos. Los más básicos son ahora las funciones elementales y después vamos a ver otras técnicas que nos permitan llegar a esta antiderivada o a esta función que al ser derivada nos dé como resultado la función que estamos encontrando su integral. Entonces, para partir con este ejemplo, vamos a ver esa de ahí, que es decir, queremos encontrarle la antiderivada a x al cubo. Delante era 4x al cubo, pero ahora, ¿qué pasa si yo quiero encontrar la antiderivada de x al cubo? No, así no el 4. Tengo que pensar qué función, al ser derivada, me va a dar como resultado x al cubo. Entonces, ¿qué función tengo que derivar justamente para que me dé justo esta función x al cubo? Sabemos que cuando derivamos x a la cuarta, al derivarla nos da 4x al cubo, pero yo quiero llegar a x al cubo. Entonces, lo que hay que hacer, hay que tratar de eliminar ese 4 que queda que queda sobrando. Entonces, el problema es encontrar la integral de x al cubo de x. Entonces, bueno, x a la cuarta no es, porque sabemos que al derivarla, ya que la derivada de x a la cuarta es 4x al cubo. Y entonces me sobra este. Me queda solo 11,4 que yo no veo ahí arriba. Pero las reglas de derivación, como tienen una gracia, y es que las constantes de una derivada salen, ¿cierto? No se derivan, se deriva solamente la función que tengo al lado. Así que, ¿qué pasa si derivo x a la cuarta partido 4? Esta sí es antiderivada porque uno se puede fijar que si derivo x a la cuarta partido 4, en un cuarto queda igual, ¿cierto? Y derivo el de arriba que es 4x cubo. Y ahí sí llego a la función que yo estoy buscándole su primitiva. Entonces, ¿cómo pude eliminar el 4 que me quedaba cuando integraba? Bastaba que yo dividiera la función por 4. Así que esta integral sería x a la cuarta partido 4 más c. De esa forma entonces encontré la integral de x cubo.
Bien, esta técnica que se hace acá, ¿cierto? Se puede resumir de manera general como lo siguiente. Entonces ahí está, ¿cierto? Tenemos la fórmula de la potencia, que sería que cualquier integral de potencia de x elevado a n sería x elevado a n más 1 partido n más 1. Con eso puedo resumir todas las integrales de potencia que pueda tener. Hay una excepción para esta regla, ¿cierto? Y es que el n no puede ser menos 1. ¿Ya? El n no puede ser menos 1 porque ocurre que si n es menos 1, abajo me va a quedar 0. Así que tengo que encontrar una integral diferente para eso. Todo el resto de valores, ¿cierto? Sí, sí se pueden. Y sí van a resultar en un valor que sea el correcto para la primitiva. ¿Ya? Entonces la primera fórmula que vamos a ver es esta, la fórmula de la potencia. Bueno, ¿cómo se usa entonces la fórmula de la potencia para distintas integrales con potencia? Vamos a ver al tiro aquí. Por ejemplo, si queremos integrar la función x cuadrado, su resultado va a ser x al cubo partido 3. Ya, lo que se hizo, ¿cierto?, fue sumarle 1 al exponente y dividirlo en ese mismo valor, que sería como, en palabras, qué es lo que hace la fórmula de la potencia. ¿Y cómo podemos comprobar que esa integral está bien, ¿cierto? Recuerden que basta que yo derive lo que está ahí, ¿cierto?, el resultado, y me da que dar lo que está dentro de la integral. Si yo derivo x al cubo partido 3 más c, me va a dar como resultado x cuadrado. ¿Cómo pude encontrar esta integral, cierto? Súper fácil, tengo x cuadrado, le sumo 1 a ese exponente y lo divido por eso mismo que me resulta. Otra integral sería 1 partido x al cuadrado. Parece que nos fuera como de la parte de potencias, pero uno tiene que recordar que cuando la potencia está abajo, ¿cierto?, se puede escribir como x elevado a menos 2. Así que también corresponde al caso anterior. ¿Cierto? Puedo pasar eso de esa manera y aplico la regla de la integral, que sería, ya, ¿cómo integro esto? Le sumo 1 al exponente, me va a quedar menos 1, ya, menos 2 más 1, menos 1, y divido por eso mismo. Finalmente, la integral de esta función queda como menos 1 partido x más c. Así que es esa función que al ser derivada me da la que está ahí adentro, o bien uno lee, ¿cierto?, la integral de 1 partido x cuadrado es menos 1 partido x más una constante. Aquí tengo dos ejemplos más. Uno sería la raíz, que también se puede integrar. Si se fijan, la integral de la raíz es, se le suma 1 a un medio. Recuerden que la raíz en realidad también es una potencia, ¿cierto? Solamente la potencia de un medio. Entonces le sumo 1 a un medio, me va a quedar 3 medios, y lo divido por eso mismo. Y como estoy dividiendo por 3 medios, eso lo puedo reescribir como 2 tercios. Vean esos ejercicios de ahí. ¿Ya? Y el último es la integral de 1, ¿ya? También es una potencia. Recuerden que el 1 es en este caso estamos integrando con respecto a la variable y, es el y elevado a 0. Así que también nos va a quedar como
Si está elevado a 0, nos queda más 1, va a ser i elevado a 1 partido 1. Y también en ese caso funciona para ese valor. Pues el único que no funcionaba era cuando nuestro exponente era menos 1. ¿Ya? Para el resto, cualquier exponente que tenga una potencia yo lo puedo integrar de esta manera. ¿Ya? Y también puede ser una raíz, como vimos, ¿cierto? Podría ser una raíz cúbica, también la podríamos integrar. Profe, ¿cómo era el 4? No lo entendí bien. El 4. Te vamos a mostrar. Está integrando esta función como de i. Lo que no vemos aquí es que en realidad aquí hay un 1. Y ese 1 puede ser escrito como i elevado a 0. Entonces aplico la fórmula que es al exponente le sumo 1 y lo divido por eso mismo, más c. Entonces me queda i más c. ¿Ya? Por eso queda de Gracias, esa profe. manera. Ahora, ¿cómo uno comprueba de que realmente esta es la integral de la función? Basta ver que al derivar esto que está acá, me da justamente eso. Entonces, la derivada de i más c con respecto a i es 1, así que me da eso que está adentro de la integral. Y uno puede comprobar que realmente su integral está correcta. Bien, entonces, tengo esos cuatro ejemplos ahí. Y a partir de este ejemplo que vimos, ¿cierto? Aparecen otras integrales que también son parte de cosas que uno recuerda del cálculo diferencial en realidad, ¿cierto? Conoce estas integrales solo por el hecho de que sabe cuáles son las derivadas de esas funciones. Entonces aquí tenemos una bien clásica que sabemos que la derivada del logaritmo natural es 1 partido x. ¿Ya? Todos saben que la derivada del logaritmo es 1 partido x. Esto quiere decir que la integral de 1 partido x es el logaritmo natural, porque es la función contraria. Entonces, si sé que la derivada del logaritmo natural es 1 partido x, entonces sé que la integral de 1 partido x es logaritmo natural más c. ¿Ya? Porque es la operación contraria, así que todas estas fórmulas que vienen aquí abajo se obtienen netamente, ¿cierto?, de la experiencia de haber derivado ciertas funciones que me den justamente esa. La puedo resumir en estos de aquí, son estas tres que la primera ya la vimos, que era la fórmula de la potencia, después viene la integral de 1 partido u, que es el logaritmo natural de u más c, y la integral de e elevado a una variable, ¿cierto? Es la misma porque también sabemos que cuando derivamos la función exponencial nos queda ella misma. Así que tenemos tres integrales ahí, que son conocidas. Estas de aquí, ¿cierto? Netamente se obtienen de saber derivar la función que está al otro lado. Bien, yo voy a agregar una más a esta lista acá. Entonces, cuando tengo la función
esa de ahí, y la estoy derivando con respecto a x. El resultado de esta derivada sería 1 partido el logaritmo natural de a, que es lo que tengo como constante, y la derivada de a elevado a x es a elevado a x multiplicado por el logaritmo natural de a. Así estos se eliminan y me queda solamente a elevado a x. Si la derivada de a elevado a x partido el logaritmo natural de a es a elevado a x, eso quiere decir que la integral de a elevado a x de x es a elevado a x partido logaritmo natural de a más c. Entonces, esta es una fórmula más general porque no es solamente para el e elevado a x, sino que es para cualquier número que esté elevado a x, ¿cierto? Puedo encontrar su integral que me queda de esa manera que está ahí. Y por ejemplo, si yo quiero integrar la función 2 elevado a x, el resultado de esto sería 2 elevado a x partido el logaritmo natural de 2. Quiero integrar 4 elevado a x, sería 4 elevado a x partido el logaritmo natural de 4 más c. Y por supuesto, si quiero integrar e elevado a x, me va a quedar e elevado a x partido el logaritmo natural de e más c, pero eso de abajo vale 1, entonces me queda e elevado a x más c. Así que puedo encontrar distintas integrales, ¿cierto? No importa cuál sea el número, siempre la regla es la misma. E incluso también sirve para la de la exponencial, coincide ahí, ¿cierto? Porque el logaritmo natural de e vale 1. Así que tenemos eso que está ahí. Bien, entonces, ya que conocemos tres tipos de integrales elementales, la de la potencia, conocemos la del ¿Podría poner logaritmo la natural, lámina anterior un poquito, porfa? ¿sí? Gracias. Tenemos la de la potencia, tenemos la de la integral, ¿cierto? De 1 partido u, y tenemos la de la exponencial. Tres fórmulas elementales hasta ahora, ¿cierto? Que hemos visto de estas integrales. Lo que queremos hacer entonces es ahora ver unos dos teoremas que nos permiten combinar estas funciones, ¿cierto? Encontrar combinaciones de estas y que podamos integrarlas. El primero que vamos a ver es un teorema acerca de la suma de funciones, cómo se puede integrar. Y otro que vamos a ver también de una constante, ¿cierto? Después vamos a unir estos dos teoremas para poder hacer ejercicios que sean más complejos y no solamente de una función. Ya, el teorema 1 dice que la integral del producto de una constante y una función x es igual a la constante por la integral de la función. En términos, ¿cierto? Resumidos, quiere decir que si yo quiero integrar una función que tiene multiplicada una constante, lo que tengo que hacer es, puedo sacar esa constante de la integral y solamente integrar la función sola. Que es lo mismo que pasa cuando uno deriva. De hecho, es una propiedad heredada de las derivadas. Las constantes nos afectan cuando las derivo o cuando las integro y están acompañadas de una función. Para resumir el teorema, ¿cierto? Es lo que ven ahí. Es decir, tengo una constante, ¿cierto? Tengo una función y esta constante la puedo sacar de la integral y preocuparme solamente de integrar la función por sí sola.
Bueno, entonces la podemos combinar con lo que ya vimos antes. Por ejemplo, si quiero integrar 3x cuadrado, digo ya, ahora yo ya sé integrar x cuadrado, por la fórmula que vimos de potencia, eso mismo antes, ¿cierto? ¿Cómo se puede integrar el x al cuadrado? Se le suma 1 al exponente y se divide por eso mismo. Pero tengo un 3 ahí. ¿Qué puedo hacer con ese 3? Lo puedo sacar de la integral, lo dejo afuera, como está ahí, ¿cierto? Voy, saco el 3, ya no está dentro de la integral, sino que ahora me aparece afuera de la integral, y me dedico a integrar x cuadrado. Y x cuadrado, si lo sabemos integrar, es x al cubo tercio más una constante de integración. Por ahí tenemos otro ejemplo. Si queremos integrar 2 exponentes de x, podemos sacar el 2 hacia afuera, ¿cierto? Gracias a este teorema sacamos el 2 de ahí, y nos queda solamente la integral de e elevado a x, y la integral de e elevado a x es e elevado a x. Así que nos termina quedando 2e elevado a x más c. Ya, ¿alguna pregunta de esta propiedad? Hay un alcance que les voy a hacer aquí, justamente con esta propiedad, para que se entienda que hay cosas que no se pueden hacer. Por ejemplo, sé que si quiero integrar la función 5 raíz de x, por ejemplo, este 5 lo puedo sacar e integrar solamente la raíz de x. Y la integral de raíz de x es lo mismo que la integral de x elevado a un medio. Se me queda x elevado a 3 medios, partido 3 medios, más c. Y esto, si lo resuelvo, me queda 10 tercios. Más c. Entonces, ahí encontré la integral, ¿cierto? Ocupando este teorema, saqué el 5 ya dejó de importar porque está fuera de la integral. Y luego me dediqué a integrar la raíz de x, que era x elevado a un medio. Como la integré, ¿cierto? Le sumo 1 al exponente, que me queda 3 medios, y lo divido por eso mismo. Finalmente, si resuelvo todo, me puedo multiplicar ahora el 5 con el 3 medios, me va a quedar ahí 10 tercios, ya más c. Pero lo que no podría hacer es esto de acá. Yo quiero integrar x por e elevado a x. De ninguna manera podría hacer eso ahí. Ese valor x no puede salir de la integral porque no es constante. ¿Ok? Entonces, lo que sí puedo sacar de la integral afuera, ¿cierto? Sería solo lo que yo considero que es una constante. En ningún caso podría sacar una x, ¿cierto? Porque la x no es constante, si no puedo hacer ese tipo de cosas que está ahí abajo. Bien. Y por aquí me preguntaban por interno por una cosa que la voy a hacer de ejemplo ahora, gracias a lo que me he preguntado. ¿Qué pasaría si tuviera dos variables, ¿cierto? Y en realidad estoy integrando respecto solamente a una.
Lo siguiente, yo quiero integrar la función x por y de y. De x. Quiero integrar eso, digo, este símbolo de acá me está diciendo de que yo estoy integrando respecto a x. O sea, x es mi variable. Todo lo que no es x, entonces, es una constante. Y aquí puedo sacar el y, entonces puedo dejarlo afuera. Pude sacar el y de la integral porque para este ejercicio el y está siendo considerado una constante, no es una variable. Y ahora puedo integrar lo que está ahí. Me queda de esa forma. Si por el contrario yo tuviera una integral de esta forma así, entonces me está diciendo que tengo que integrar respecto a y. Eso quiere decir que el x es una constante para ese ejercicio. Así que es el x el que puedo sacar de esta integral. Esto me terminaría quedando x por y cuadrado medio más c. Por eso ese símbolo que está al final de la integral es súper importante, porque además eso nos indica quién es variable y quién es constante para esta integral. Así que con esto, ¿cierto? Sería el primer teorema. Podemos sacar las constantes de la integral hacia afuera y preocuparnos solamente de integrar la función que queda ahí, ¿cierto? Dentro de la integral. Ya. El segundo teorema que vamos a ver hoy día es que la suma de integrales, o la resta, ¿cierto? Igual, se puede dividir en dos integrales, es decir, si estoy resolviendo un problema donde se están sumando o restando funciones, puedo perfectamente tomar la integral del primero y la integral del segundo y resolver como si fueran problemas separados. Se resume de esa manera. Ojo que también sirve para la resta, ¿cierto? Pero no está puesto aquí porque la resta es parte del teorema 1. Si el g tuviera un signo negativo, yo podría perfectamente decir esto es f, la integral de f más la integral de menos g, pero ese menos podría salir porque sale como una constante. Así que también sirve para la resta, ¿cierto? Si lo uno con el primer teorema, puedo hacer suma o resta, ¿cierto? Igual puedo dividir la integral en dos. Esto me permite ahora resolver combinaciones de funciones que hemos visto. No solamente una, sino que la puedo poner dos, y estas dos las puedo integrar por separado. Por ejemplo, el ejemplo que ven ahí, que dice 3x cuadrado menos 4 raíz de x. Tomo las dos funciones por separado, es decir, 3x cuadrado, 4 raíz de x. Cada una tiene una constante. Una tiene el 3, la otra tiene menos 4, y esas constantes pueden salir. Se fijan que ya salieron de cada integral. La integral ahí, ¿cierto? Dice 3 integral de x cuadrado, y la otra dice menos 4 integral de raíz de x. Solo nos quedamos con las funciones que están adentro, y las constantes las sacamos. Y aquí estamos aplicando los dos teoremas. El primero que nos permite dividir esto en dos problemas, ¿cierto? Donde cada están separados por la suma o la resta. Y el primer teorema que me permite sacar esa constante fuera de la integral. Una vez que ya tengo listo eso, puedo integrar cada cosa. Es decir, el problema se resume a integrar el x cuadrado, ya integrar la raíz de x. Y la integral de x cuadrado sería x cubo tercios, se me van los 3, me queda solamente x cubo,
Y la integral de la raíz de x, que ya la hice delante, ¿cierto? Y también venía en el ejemplo, se le suma algo al exponente. Quería aquí, ahí me ha quedado tercio, así que 3 medios, entonces está. Ahí. Corrijan este que debería ser 3 medios. Y se divide por 3 medios, así que me quedaría 8 tercios. A ver, más c. Así que puedo, con estas dos teoremas, más estas funciones elementales que hemos visto, se pueden hacer un montón de combinaciones de integrales. Ya están separados por una suma, una resta, ¿cierto? O si tienen alguna constante, todas esas se pueden resolver de esta forma. Lo que sí es cierto es que obviamente hay un montón de otras funciones que no son solamente sumadas o ponderadas por algún valor constante, que no caen dentro de esta categoría. Por eso la parte de integración en realidad es todo un tema, ¿cierto? Hoy día vamos a ver recién el primer tema, luego vamos a ver las otras clases, métodos de integración, ¿ya? Para encontrar otras más complejas, otras que no caigan dentro de esta categoría. Pero si su integral cae dentro de esta categoría, lo que tiene que hacer es justamente aplicar los teoremas y las propiedades que hemos visto en esta clase. Ya, entonces, antes de seguir con lo último, vamos a hacer un problema. Entonces, esto lo vamos a hacer entre todos. Voy a dar unos minutos también para que ustedes lo ensayen. Entonces, hay que resolver ese integral que está ahí. ¿Ya? Unos minutos para que ustedes lo hagan, ¿cierto? Luego lo voy a resolver yo.
Ya, entonces vamos a resolver este problema que está ahí. La primera, si uno puede notar que hay tres funciones principales que están separadas por suma o por resta. Entonces, lo primero que puedo hacer es separar esto en problemas individuales, que serían 4x cuadrado de x menos integral de 3 raíz de x cubo ahí, más integral de 5 elevado a x de x. Y por supuesto, estas constantes que uno ve acá, todas esas pueden salir de cada una de las integrales. Ahí. Así que ahí aplico inmediatamente los dos teoremas, que el primero que puedo separar esto, ¿cierto? En cada uno de los problemas individuales separados por suma o resta, y luego aplico el segundo, o sea, el primer teorema, que era sacar la constante, ¿cierto? Tengo los dos aplicados acá, pero no he resuelto ninguna integral. Se fijan que solo lo que estoy haciendo, primero, ¿cierto?, es aplicar estos teoremas para separar el problema. Más que nada, ¿cierto?, esa sería la... la primera parte de todo ejercicio, donde yo veo suma o resta, o veo alguna constante, ¿cierto?, dentro de este problema. Entonces, cuando resolvemos esto, ¿cierto?, ahora ya recién podemos ir e integrar cada una de las cosas que vemos ahí. Tenemos que integrar x cuadrado, nuestra raíz cúbica que está al medio, y la exponencial que está al final. Voy a volver a anotar esto aquí. Profe, Por allá, más 5 integral de elevado a x de x. Bien. ¿Sí? ¿Tiene una duda? ¿se podría pasar al tiro ese tercer paso o es necesario hacer el segundo? Sí, se puede incluso integrar al tiro, si ya sabe hacer todo esto. Ah, ya, gracias. Ya, entonces ahora tengo que integrar este de aquí, este de aquí, este de acá. La primera integral sería x cubo partido 3. La otra sería 3. Este x está elevado a un tercio. Entonces, si a un tercio le sumo 1, me queda 4 tercios. Y se divide por eso mismo. Más 5 por ese integral que es L o X. Y ojo que acá, ¿cierto?, debo agregar solo una constante de integración, porque recuerden que todo esto era solo un ejercicio. Así que esta constante es la que debo agregar al final. Y podría resolver esa fracción que tengo ahí abajo. Entonces esto me quedaría como 4 tercios de x cubo menos 9 cuartos de x elevado a 4 tercios más 5 por elevado a x más c. Y ese sería el resultado de esta integral. Bien, ¿alguna pregunta con el desarrollo de la integral? Veanlo bien ahí. ¿Se deja así nomás o no se puede seguir desarrollando? Así nomás, no tengo ningún término común. Ah, ya. Ya, aquí se especifican, no hay ninguna forma de juntarle aquí al cubo con x 4 tercios, son potencias distintas. No hay términos semejantes dentro de este problema.
Profe, ¿siempre se agrega la C al final? Sí, porque con eso representas todas las posibilidades que tienes de la integral. Ya. Si tú no colocas la C, estás diciendo que el C vale 0 y que esta es tu primitiva. Pero esta también es una primitiva, ¿cierto? Puede ser un 1 o puede ser un 2. Todas esas derivadas me dan la función anterior. Entonces, para encontrar todos esos casos, le colocamos 0, que era lo que vimos al principio. Así que tiene que ir, si no, está incorrecto el resultado. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Ya, entonces, para lo de hoy día hay un pequeño trabajo al final, una pregunta que pueden hacer, ¿cierto? Ahora. Entonces, esta de aquí, ¿cierto? Yo creo que sí, voy a pedir que hagan el primero, que es el costo extra de producción. Hay un problema, ¿cierto? Dice que una compañía actualmente produce 150 unidades por semana de producto. Por experiencia saben que el costo de producir una unidad, número X en una semana, es decir, el costo marginal está dado por eso de ahí. O sea, cada vez que produzco una unidad, ¿cierto? Mi costo aumenta en eso que tengo ahí. Que el significado, ¿cierto? Sería el costo marginal. Ojo que no es el costo total, sino que es el ritmo que tiene de cambio esto, ¿ya? Es decir, cuánto aumenta el costo cuando aumenta en 1. Entonces, lo que queremos es saber cuánto aumenta el costo extra, ¿cierto? O sea, cuánto es el costo extra si la producción cambia de 150 a 200 unidades por semana. Así que para hacerlo más sencillo, ¿cierto? Ustedes tienen aquí un costo que es marginal, pero en realidad lo pueden tomar como que esta es la derivada del costo. Entonces, lo que conozco aquí es la derivada de mi costo. Es decir, puedo conocer el costo si integro eso que está ahí. Una vez que conozca el costo, puedo hacer simplemente la resta entre el costo evaluado en 200 con el costo evaluado en 150. Así que requiere que tengan que integrar. Profe, Dígame. pero después de integrar se reemplazan los costos de producción, ¿cierto? O sea, al elevar el 150 y 200. Claro, sí, pues. Ya después de integrar entonces. Sí, pero eso es porque es por la pregunta que te estaba haciendo esto. Sí, ¿Ya? Puede que en otra pregunta no sea así, no es una regla. Es netamente esta pregunta que te está diciendo que evalúes el costo que tiene aumentar de 150 a 200 unidades por semana, pero tú tienes la derivada del costo. Entonces tienes que integrarlo primero. Profe, ¿Sí? es que no entendí muy bien cómo la lógica del ejercicio. ¿Me la podría repetir, por favor? Sí, mira, en términos más fáciles, lo que tú tienes ahí es la derivada del costo, ¿ya? Que se llama costo marginal. Y lo que tú quieres saber es cuánto aumenta el costo cuando se pasa de 150 a 200 unidades. O sea, tú quieres saber cuál es la diferencia entre el costo evaluado en 200 y el costo evaluado en 150. Pero tú no conoces el costo todavía, lo que tú conoces es la derivada del costo. ¿Cómo puedo conocer el costo si tengo solamente eso de derivada? Entonces tú tienes que aplicar lo que vimos hoy día que nos permite encontrar quién es la función que viene antes de esta derivada, y esa es la que tengo que usar para poder resolver el problema. Ah, ya, vale. Gracias. ¿Sí?
Profe, es que no sé qué hacer con el 25. ¿Puedo separarlo como con las integrales y sería como la integral de una constante? La integral de 25, sí, pues tienes que separarlo, pero ahí te vas a dar cuenta que es una integral que vimos antes, que era la integral de 1. Ah, ya, ya. Gracias. Profe, ¿Sí? cuando tengo la integral, al tiro reemplazo el 150 y el 200, ¿o Claro, no? pero tienes que resolver la integral primero. Ah, ya, gracias. Ya, está dentro de la parte de Canvas para el que quiera subir este ejercicio, ¿cierto? Que solamente esté acá. Y, ¿qué iba a decir? Ah, Profe, ¿sí? pero cuando integramos, no es que tenemos que dejarlo como sumando con C cada integral. ¿Qué Claro. reemplazamos en esa C? Ah, es que aquí hay algo del ejercicio netamente que, como a ti te están pidiendo una resta de algo, quizás no te va a importar el C. Se elimina. Sí, pues se va a restar porque lo que tú quieres es obtener, saber cuánto es la diferencia entre el costo evaluado en 200 menos el costo evaluado en 150. Lo va a eliminar con el otro, po, ¿no? Exactamente. No va a Ya, importar en ok. este ejercicio, va a quedar así. Como ustedes descubren cuál es la integral, al hacer esta resta se van a eliminar esos C. Así que, bueno, la idea es que lo hagan, ¿cierto? Y ahí vean que realmente se elimina el C porque me están preguntando eso de ahí. Pero, profe, ¿Sí? cuando se hacía la integral, eh, esa C se ponía solamente una vez porque iba al final de la ¿Sí? función. ¿Sí? Entonces, ¿por qué se eliminaría la C? Porque tengo la misma función restada, pues. Ah, porque lo voy a... Ya, 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 ya. Y lo otro, profe, tengo otra duda con respecto al 25. Es que cuando lo hacíamos en uno, quedaba I menos C. Y más C quedaba, pero porque estábamos integrando respecto a I. Sí. Y acá ¿Ya? el 25 en el fondo ahí quedaría como X más C. ¿Sí? Ya. O sea, no solamente el 25, quedaría 25X. Ah, perfecto. Ya. Gracias, profe. ¿Ya? Pero bueno, es esto en realidad. O sea, la idea era que ustedes lo hicieran, pero era aquí, uno saca el 25 y queda eso así. Y esa integral la vimos delante. Esa es 25X. Ya, gracias, profe.
Ya, antes de terminar, les voy a mandar hoy día los contenidos que entran en la solemne, la fecha de la solemne que está en el programa, pero se las voy a recordar para que sepan qué día es. La semana de solemne va a ser igual como la que tienen en la universidad. O sea, esa semana que es la que viene, no van a tener clases en todas las semanas, sino que solo van a tener sus pruebas. Así que en la parte de anuncios les voy a enviar detallado, ¿cierto?, lo que entra para la solemne y también el día y la hora. Profe, finalmente, ¿cuántos controles habrán en este ramo? ¿Tres controles? Ah, ya. Eso lo puedes encontrar siempre acá, mira, Vicente, te vas al Canva, ¿cierto? En la página de inicio. En la parte donde está el programa, el clase, tienes la información de los controles, cuáles son sus fechas, y además la fecha de la solemne y todo lo que vemos en el semestre. Vale, gracias. Así que cualquiera que tenga duda con alguna fecha, está el programa ahí, ya yo lo subí el primer día de clase. Hugo, lo que pasa es que hay un control extra que se viene después de todo eso, que es el recuperativo. Y que, bueno, ahí vamos a ver qué pasa con ese, pero siempre está, ese último. O sea, yo decido en realidad quién lo puede dar o no. ¿Ya? Así que, sí, yo creo que al final es como que lo pueden dar todos, no sé. Profe, si me quedé con la duda de un ejercicio en el control que hicimos el viernes, ¿la pauta la da el ayudante o a él le Sí, la pregunto? vamos a subir. Ah, ya, profe, De todas gracias. formas, si tu duda es pequeña, igual la podemos resolver al tiro. Sí, profe, es del ejercicio 4, que no sé por qué daba 24 la utilidad marginal. Ujú. Como que yo la derivé y me daba un número muy pequeño. Ah, pero es que puede ser que, porque la pregunta decía, ¿cuál es el costo nuevo? ¿No? ¿Cuánto aumenta el costo? Ah, pucha, qué pava, ya, sí, profe. Leí mal entonces. Claro. Ah, ya. Ya. Es que también a algunas personas les tocó cuánto aumenta el costo. Había una pequeña diferencia en las preguntas, como que les tocaba. Me ha tocado a mí. Sí, Ahí voy habían, a revisar. las preguntas algunas eran parecidas, pero hay ciertos detalles que cambié en ciertas preguntas. Y también lo voy a hacer para la solemne, así que para que tengan ojo con eso. Ya, profe. Gracias. Ya, entonces, no sé si el miércoles voy a seguir con el contenido, quizás sería bueno como que viéramos eh, algún tipo de ejercicio como de derivadas para la solemne y aparte también aprovechemos de revisar el trabajo que enviaron el domingo, que por supuesto engloba muchas de las cosas que vamos a ver en la solemne de la radio, así que si hicieron el trabajo bien, ya tienen mucha parte avanzada de lo que tienen que estudiar. Eso, entonces, nos vemos el miércoles, probablemente no sea ahora el contenido, en realidad quiero hacer una clase de ejercicio, así que eso vamos a ver ese día. El viernes no hay clases porque es feriado. Chao. Ah, profe.